Los bonos son títulos valores, ¿cierto? Digamos que aquí nosotros vamos a trabajar de acuerdo a lo que tenemos en el microdiseño curricular de la asignatura, y en el micro aparecen, digamos, 3 clasificaciones de bonos. Los 3 van a pagar cupones. ¿Qué significa esto? Que ellos al final del periodo, de acuerdo a las características del contrato, van a pagar en unas fechas específicas parte de capital y parte de los intereses. Entonces digamos que ahí hablamos de los bonos con prima. Los bonos con prima son aquellos que se ponen en el mercado, y cuando se ponen en el mercado se ponen por encima del valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un valor nominal que es el valor de origen, ¿sí? Cuando yo los estoy entregando porque soy el emisor, los estoy entregando por encima de ese valor nominal. Eso significa que ese bono es con prima, ¿cierto? Es decir, que la tasa de interés negociada, la que está en el contrato, va a ser mayor a la tasa de interés efectiva. El bono con descuento, bueno, ¿y qué va a pasar con ese bono con prima? Digamos que va a haber un efecto en la contabilización, ¿sí? Porque aquí tenemos que mirarlo siempre desde la cara del emisor, no desde el inversionista, sino desde el emisor. Entonces, obviamente, se va a generar un cambio perdón, en la contabilización. También tenemos el bono con descuento, y el bono con descuento es aquel donde el valor nominal es inferior al valor negociado. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor nominal digamos, se sacó a un valor específico, pero cuando tú lo estás negociando, en el emisor está recibiendo un valor por debajo de ese que se tiene. Eso significa que la tasa de interés negociada, o la tasa cupón, también recibe el nombre de tasa de interés cupón, va a estar por debajo de la tasa de interés efectiva. Y cuando hablamos de bono a la par es porque el valor, en este caso el valor con que se negoció es igual al valor nominal. Eso significa que no va a haber, digamos, diferencias en la parte de la contabilización. Entonces vamos a mirar hoy, yo creo que la parte del bono con prima. Me dicen por favor si están visualizando. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces nos dice aquí, perdón, tenemos una empresa emitió 1.000.000 en bonos con cupón de una tasa del 8% efectiva anual a 5 años. El contrato exige que la empresa pague los cupones cada año y abone a capital cuotas iguales durante los 5 años, ¿cierto? El valor recibido por los bonos fue de 1.000.000.000, 052.509.081, y la tasa de interés efectiva es del 6%. O sea que lo primero que nosotros tenemos que establecer es el tipo de bono, ¿cierto? Entonces el tipo de bono es un bono que paga cupones, va a pagar cupones. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque en las características del contrato está. Y tiene una tasa de interés que normalmente también la llamamos como tasa de interés cupón. En este caso es la que está en el contrato, y nos dice que es una tasa de ¿cuánto? Del 8%. Entonces, como lo tenemos que llevar, lo tenemos que contabilizar el costo amortizado, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es establecer los flujos de caja que se van a pagar, ¿cierto? Entonces, primero vamos a distinguir qué es el valor nominal. En los bonos que pagan cupones, el valor nominal va a ser igual al capital, ¿cierto? Significa que el capital o el valor nominal va a ser de 1.000.000.000 de pesos. Ese sería el valor entonces de origen. Significa que se pusieron en el mercado con una tasa del 8% efectiva anual. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el millón, que es el valor nominal, por el 8%, y eso nos va a dar 80 millones de pesos. Pero, ¿qué va a pasar? Que cada contrato es distinto. En este caso me está diciendo que este contrato está exigiendo que se pague el capital en cuotas iguales. O sea que yo tengo que coger este millón, ¿cierto? Y dividirlo, en este caso, lo voy a dividir en ¿cuánto? Lo vamos a dividir en 5 años. Porque eso significa que se van a pagar cupones cada año, porque el contrato lo dice, ¿cierto? Puede ser que diga, va a pagar cupones en el periodo 3, 4 y 5, o en los 5 periodos, o solamente en el último o en los 2 últimos, ¿cierto? Ya depende de las condiciones. Entonces, en este caso estamos sacando
los 200 millones de pesos que va a ser de capital. Entonces, cuando arrancamos con los 1.000 millones, arrancamos 1.000 millones y lo multiplicamos en este caso por el 8%. Y eso nos da ¿cuánto? Entonces, si cogemos estos 1.000 millones y lo multiplicamos por el 8%, eso nos va a dar 80 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a pagar en el primer año? Primero, lo que se recibió, ¿cierto? Recordemos que el flujo de caja son las estimaciones de ese pasivo financiero o ese activo financiero dependiendo de lo que yo tenga como instrumento. En este caso, entonces, lo que yo estoy recibiendo fue el valor negociado, 1.052.509.081. Ese es el valor negociado. Entonces, yo como emisor le tengo que pagar al inversionista cada año parte de capital y parte de los intereses. Entonces, yo arranco con ¿cuánto? Pues arrancamos con los 280 millones de pesos. ¿De dónde salieron? 1.000 divididos 5 me da 200 de capital y calculo los intereses sobre los primeros 1.000 para que me dé los 80 millones de pesos. O sea que en el año 1 tengo 280 millones de pesos. ¿Qué pasa para el año 2? En el año 2 ya tengo entonces que tener presente que el año 2 yo ya no voy a calcular intereses sobre 1.000, sino que voy a calcular intereses sobre ¿cuánto? Sobre 800 millones, porque ya tengo que coger esos 1.000 de acá. Vamos a ponerle a esto que nos quede todo con cifras. Entonces ya esto, a este segundo periodo ya no tengo 1.000 millones, sino que ya tengo menos 200. O sea que ya tengo 800 millones. O sea que aquí ya voy a calcular intereses de los 800 millones, ¿por cuánto? Por la tasa del 8%, que es la tasa de origen. O sea, 64 millones. ¿Qué me va a dar entonces en el año 2? Voy a pagar 200 millones de capital y voy a pagar 64 millones de interés. O sea que el flujo de caja 2 van a ser 264 millones. Para el periodo 3 ya no voy a contar, ya no voy a calcular intereses de 800, sino sobre 600. ¿Por qué? Porque ya se descontaron los 200. O sea que 600 millones por el 8% me da 48 millones. O sea que aquí ya voy a tener 200 millones de capital y 48 de intereses. Es decir, 248 millones. Ahora sigue el periodo 4. Entonces ya voy a tener 400 millones, de los cuales entonces partimos de los 400 millones por el 8%. Eso quiere decir que ya voy a tener 32 millones de pesos. Vamos a ponerle aquí un cero de más. Y ya voy a pagar entonces intereses de ¿cuánto? De 32 millones. Significa que pago 200 millones de capital más 32 millones de intereses. O sea que el flujo de caja es 232 millones. Recordemos que lo tenemos que reflejar negativo. ¿Por qué? Porque significa lo que nosotros tenemos que pagar como emisores. Y por último, en el último año, yo ya voy a calcular intereses no sobre 400, sino que a los 400 le quito los 200 millones, es decir, sobre 200 millones. Y 200 millones por el 8% me da 16 millones de pesos. Significa que tengo que pagar 200 de capital más los 16 millones de pesos. Entonces aquí es donde lo estoy reflejando. Eso quiere decir que este bono, en el transcurso, digamos, de los 5 años, es lo que yo estoy recibiendo, que es un valor nominal que está por encima es un valor que está por encima del valor nominal, que el valor nominal era 1.000 millones, y eso es lo que yo voy a pagar. Entonces, como estamos estableciendo el costo amortizado, lo primero que hicimos fue determinar los flujos de caja, y ya sabemos que para los flujos de caja lo hicimos de esta manera. Segundo paso, vamos a calcular la tasa de interés efectiva, que es lo que ustedes llaman en matemática financiera la TIR. Entonces aquí lo que hicimos fue determinar esa tasa de interés efectiva. Mira que me está dando una tasa de interés efectiva de ¿cuánto? Del 6%. Entonces nosotros pagamos con la tasa, como emisores, con la tasa que transamos, que es del 8%. Pero como tenemos que contabilizar, nosotros vamos a contabilizar con la tasa de interés efectiva. Por eso decimos que es con prima, porque está mayor esa que está pactada a la tasa de interés efectiva. Entonces, partimos y hacemos la tabla de amortización, tal como hacíamos con los préstamos. Entonces, ¿de dónde partimos? El saldo inicial, que fue el valor con que se recibió, con que se negoció, 1.052.509.081. Lo multiplicamos por la tasa de interés del 6%, que es la tasa de interés efectiva, así llamada TIR. Y los pagos los vamos a hacer tal como lo determinamos en el flujo de caja. Y nos va a dar el saldo.
Entonces recordemos, costo amortizado nos dice que es el precio de transacción o valor razonable en este caso. No tenemos costos de transacción, si los tuviéramos tendríamos que restarlos, ¿cierto? Ya tenemos el interés efectivo, que sale multiplicar este saldo por el interés efectivo, y los pagos, que son los que se determinaron en los flujos de caja. O sea que eso me da un saldo de ¿cuánto? De 835.659.626. Luego tomo este valor y vuelvo otra vez y multiplicamos por la tasa del 6%, y restamos los 264 millones, que fue lo que se determinó en el flujo de caja, y llegamos al nuevo saldo. Luego este saldo de 621.799 lo volvemos a multiplicar por la tasa del 6%, restamos el pago de los 248 millones y me da el nuevo saldo. Luego este nuevo saldo volvemos y multiplicamos por la tasa del 6% y me da esos 24 millones, perdón, 666, restamos los pagos que son los 232 millones, que fue lo que se determinó en el flujo de caja, y llegó el nuevo saldo. Y ya luego este nuevo saldo, volvemos y multiplicamos por la tasa del 6%, restamos el pago de 216 millones y llegamos al saldo. Esta es la tabla de amortización que vamos a hacer anualizada, ¿sí? Entonces vamos a hacer las contabilizaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero, pues tenemos los saldos iniciales que nos habían dicho 20 millones de pesos. Generamos entonces el incremento en bancos y aumentamos la cuenta del capital en cuotas de interés social. Nos vamos entonces para la medición inicial. Entonces en la medición inicial yo realmente ¿qué estoy recibiendo? Lo que negocié, ¿cierto? Lo que recibí. Es decir, 1.052.510.81, que es el valor que tenemos acá. Entonces aumentamos una cuenta de bancos y aumentamos una cuenta del pasivo, que es un pasivo financiero, medio a costo amortizado, y lo vamos a llamar bonos y títulos emitidos colocados capital, ¿sí? O sea, bonos son emitidos y capital. Entonces, esta sería la medición inicial. Entonces ya, si nosotros vemos la tabla de amortización, lo que estamos haciendo es llevando esa tabla, es con la medición inicial. Nos vamos a meter entonces al primer año. Entonces, respecto al primer año, ¿yo qué debo de hacer? Yo tendría que contabilizar de acuerdo a los intereses del interés efectivo, que fue lo que hallamos acá. ¿Cuánto me da de intereses? Me está dando de intereses 63.150.545. Mire que nosotros tenemos que contabilizar es con el interés efectivo, ¿cierto? Profe, pero ¿cómo así? Nosotros no estamos calculando con los 80 millones. Claro, nosotros calculamos con los 80 millones para el flujo de caja, que era la tasa de interés, en este caso, la del contrato. Pero nosotros contabilizamos realmente es con la tasa de interés efectiva, es decir, con la que nos dio el 6%. Entonces, cuando hacemos la contabilización en el periodo 1, aquí en el año 1, siempre estamos contabilizando entonces con la tasa de interés efectiva. Cuando vamos a pagar, nosotros tenemos que pagar tal como lo determinamos en el flujo de caja. ¿Qué dijimos en el flujo de caja que íbamos a pagar? Los 280 millones de pesos. Eso significa que nosotros estamos pagando 280 millones de pesos al inversionista. La contabilidad del inversionista es muy diferente a la de nosotros, pero tenemos que afectar en este caso la diferencia del capital de acá. Les muestro mejor. Entonces, 280 millones de pesos que dijimos que íbamos a pagar. 200 millones que dijimos que era el capital inicialmente cuando se hizo la programación. Pagamos el interés efectivo y esa diferencia de los 16.849.000 que realmente ¿de dónde sale? Esa diferencia realmente está saliendo de los 80 millones. Si yo cojo los 80 millones, que fue lo que dije acá, que iba a pagar en el año 1, y lo comparo con los 63.155.45, esa es la diferencia que me está dando a mí por tasa de interés. Entonces, repito, esa diferencia es la que me está dando a mí por tasa de interés. O sea, significa que esos 16.849.000 es el diferencial entre la tasa de interés que yo negocié con la tasa que estoy contabilizando. Por eso esta afectación me va a implicar, en este caso, una disminución a mi capital. Mire que ustedes lo están viendo acá en la misma cuenta. No lo estoy neteando, sino que lo estoy llevando separado, precisamente para poder saber cuál es el diferencial en la tasa de
de interés. Eso digamos que es muy transparente para el emisor, porque el emisor simplemente está recibiendo sus 280 millones de pesos y a la luz de su contabilidad pues lo está registrando. Pero para la contabilización, que es lo que nosotros estamos haciendo del emisor, lo que estamos haciendo es haciendo esa separación. ¿Qué pasa entonces ya en el año 2? Ya en el año 2, para hacer la contabilización, entonces volvemos, sí, vamos a llevar el gasto financiero por intereses de acuerdo al interés efectivo, que era de cuánto, del 6%, ¿cierto? En este caso era los 50 millones 139. ¿Cuánto tenemos que pagar? Lo que determinamos en el flujo de caja, 264 millones de pesos. Eso es lo que tenemos que pagar. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros habíamos dicho que abonamos a capital, pero se nos va a dar una diferencia entre la tasa de interés pactada y la tasa de interés efectiva. Entonces, claro, ¿cuánto fue que nosotros dijimos que íbamos a tener allá de intereses? Claro, tendríamos por acá los 80 millones de pesos del periodo 1. Del periodo 2 serían los 64 millones de pesos. Y lo que se determinó acá fueron, perdón que se me quedó cero de más, los 64 millones de pesos, y acá fueron los 50 millones 139,578, que es lo que me está dando con el interés efectivo. Mire que esta sigue siendo una diferencia de tasa de interés. O sea que esta diferencia de tasa de interés, lo que yo estoy haciendo en el periodo 2, en el año 2, es disminuyendo el capital, ¿sí? Me pueden decir, profe, ¿por qué no neteas todo esto? ¿Por qué no llevas de una vez 213 millones? 860, 422. Claro, lo podemos llevar junto, pero en caso de que nosotros queramos saber cuál es la diferencia por la tasa de interés, sí es mejor separarlo. Vámonos para el año 3. ¿Qué pasa en el año 3? En el año 3 dijimos que pagábamos 248 millones de pesos. Es decir, que cuando nosotros calculamos los intereses ahorita aquí, ¿se acuerdan? Habíamos calculado 48 millones de intereses. Entonces, vamos y generamos la misma diferencia. Los 48 millones de pesos, y los vamos a comparar contra ¿qué? Los vamos a comparar en el año 3, los 48 millones contra los 37 millones 307. Los 48 millones y lo comparamos con los 37 millones 307, 952. O sea que aquí ya me va a dar una diferencia que me va a afectar mi capital, en este caso de cuánto, de 10 millones 692, 048. Entonces vengo a la contabilización en el año 3 y es lo que estoy diciendo, vea, yo causo los intereses con la tasa de interés efectiva, que en este caso me habían dicho que era el 6%, ¿cierto? Como yo tengo que pagar de acuerdo a los flujos de caja que se determinaron en ese año. Entonces el flujo de caja que se determinó en ese año fueron 248 millones de pesos. Tengo que pagar el capital de los 200 millones de pesos. Y esta diferencia es la que yo llevo a la tasa de interés. O sea, a lo que me generó la tasa de interés. Esa es la que yo llevo ahí. Esa es la que yo llevo. Ahora sigue el año 4. ¿Qué pasa entonces con el año 4? Con el año 4 pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo debemos de contabilizar? Debemos de contabilizar con la tasa de interés efectiva, que en este caso fue la del 6%. Estamos pagando tal como se determinó en el flujo de caja y hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la tasa en este caso era de 16 millones de pesos que habíamos calculado y acá nos da 12 millones 226,415. Eso significa que, perdón, estamos en el periodo 4, ¿cierto? Acá, 32 millones menos 24 millones 666, que es lo que sí, lo hacemos acá, hagámoslo para que sigamos la misma reglita, 32 millones de pesos y le vamos a restar los 24 millones 666, 429. O sea que esta diferencia es lo que nos da como 7.323.571. O sea que esa diferencia en el año 4 lo que me va a reflejar es que una disminución en mi capital, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es disminuyendo el capital. Y ya por último, en el año 5, ¿qué pasa en el año 5? Lo mismo. Habíamos determinado el flujo de caja, que eran 16 millones de pesos, o sea, en el interés. Aquí estamos reflejándose el interés.
y el interés efectivo nos dio 12.226.415. Significa que esta diferencia de 3.773.585 es la que nos va a afectar en el año 5 el diferencial de tasa de interés. Pagamos tal como se determinó en el flujo de caja, contabilizamos y causamos con la tasa de interés efectiva, y aquí ya lo que estamos haciendo es separando el valor del capital que se dijo que se iba a pagar y llevamos ese diferencial de tasa de interés, ¿sí? Digamos que ese sería como el comportamiento cuando tenemos un bono y ese bono es con prima y es un bono, ojo, anualizado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando digamos, no, es que necesitamos llevarlo mensual? Entonces, para poderlo llevar mensual, tenemos entonces que aplicar una tasa equivalente. Es decir, que esa tasa de interés efectiva que la teníamos anualizada, la tenemos que convertir a una tasa equivalente mensual. Qué pena, así mensual. Cuando ya la tenemos ahí mensual, ¿qué significa esto? Eso significa que ya esa tasa es la mensual, ¿cierto? Entonces, ya ahora no podemos hacer una tabla de amortización de 5 periodos, sino ya la tenemos que hacer de ¿cuánto? De 60 meses, porque vamos a reflejar la contabilización mensual, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger y hacer una tabla de 60 periodos. Entonces, partimos del periodo 0 hasta el periodo 60, ¿cierto? ¿Por qué? Porque refleja los 5 periodos, refleja los 5 años. Entonces, partimos del saldo inicial, que era el mismo que teníamos, o sea, lo que habíamos recibido, 1.052.509.081, lo multiplicamos en este caso ya por la equivalente mensual. Mire que la equivalente mensual fue la que acabamos de hallar, que fue la que yo les mostré. Yo paso esto despacio. Esa equivalente mensual fue la que acabamos de hallar, esta. Lo que hicimos fue con la fórmula donde nos dice IP es igual a 1 más la tasa, es elevado 1 sobre 2. Entonces, si reemplazamos estos datos, pues simplemente lo que estamos diciendo es, tengo una tasa del 6%, la elevo a 1, porque en un año hay 12 periodos menos 1. Eso es lo que nos está dando esa tasa de interés equivalente mensual. Entonces, como estamos haciendo la tabla de amortización anualizada, entonces ya tenemos que multiplicarles por esa tasa equivalente mensual. Miren acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no tengo ningún pago en el mes 1, porque yo no puedo cambiar las condiciones del contrato y ellos tampoco me pueden cambiar las condiciones del contrato. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? O sea, ninguna de las dos partes puede variar las condiciones del contrato. Entonces, el pago en el periodo 1 es 0, no hay pago. O sea que partimos del saldo inicial, sumamos el interés efectivo equivalente y restamos el pago, que en este caso es 0. ¿Qué me da? El nuevo saldo. El nuevo saldo. El nuevo saldo. Ahora partimos del nuevo saldo, multiplicamos por la tasa de interés efectiva, la equivalente mensual, y el pago es 0, o sea que me da el nuevo periodo, ¿sí? Ya después de este nuevo periodo, multiplicamos nuevamente por el equivalente mensual. Mira que el pago no hay, el pago es 0. Mira que si yo me voy hasta el periodo 12, mira que en el periodo 12 yo voy a pagar los 280 millones de pesos que se determinó en el contrato. Claro, entonces, claro, mire que acá ya sí digo, el saldo inicial, este es el interés equivalente mensual y estoy pagando ya lo que se determinó en el contrato. Entonces, si yo vengo acá, digo, claro, ¿cuál es el saldo ya mío de mi capital? Pues arranqué con 1.052 millones y termino con 835. Significa que yo ya tengo este saldo de 216. Y así sucesivamente. Mira que este saldo que yo tengo acá, 835, es igual al que yo tengo acá en la tabla de amortización anualizada. Este saldo, repito, ese valor que yo tengo acá, que es el saldo que tengo en el año 1, es igual a lo que yo tengo acá en el periodo 12, que significaría el primer año.
¿cierto? Y me voy para el segundo año. En el segundo año voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Considerando que ya son 24 meses, es decir, que 24 meses ya es el segundo año y ya tengo 264 millones y es el nuevo saldo que me va a quedar aquí, que es lo mismo que yo tengo acá, muchachos, ¿cierto? Lo mismo que yo tengo acá, ¿cierto? El mismo saldo. Para el periodo 3, para el año 3, va a pasar exactamente lo mismo. En el año 3 pasa exactamente lo mismo. Ya estoy restando los 248 millones de pesos, que fue lo que se determinó en ese flujo, ¿cierto? O sea que termino con un saldo de ¿cuánto? De 411 millones de pesos, que fue lo que se dijo allá. Entonces vuelvo acá. ¿Qué pasa para el año, vamos en el año 3? En el año 4 termino con este saldo de 203.773.000, que es lo que tenemos acá en la tabla amortización anualizada. Y por último, en el año 5 ya quedó en cero porque ya se pagó la última cuota, que eran los 216 millones de pesos, ¿sí? O sea que ahí queda cancelado, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la manera de trabajar el bono, en este caso un bono con prima, si yo lo necesito contabilizar anualizado o lo necesito contabilizar mensual. Entonces, si lo necesito mensual, pues hallo la tasa equivalente. Y si me lo están pidiendo anualizado, pues simplemente el anualizado. Bien, cuéntenme cómo les fue para que arranquemos otro ejercicio. ¿Si lo entendieron o cómo lo vieron? Sí, profe, estuvo entendible, ya toca repasar para tener dudas y enseguida preguntar. Perfecto, listo. Entonces vamos a arrancar este otro bono. Dice así, dice, saldos iniciales, 20 millones de pesos, cuota de interés social, 20 millones de pesos. Nos dice que, perdón, que la compañía emitió 21 bonos de 10 millones de pesos cada uno, con una tasa de cupón de 6% efectivo anual a 5 años. El contrato exige que la empresa pague los cupones cada año y reembolse al final del quinto año el capital. Mire que aquí ya nos está variando las condiciones del contrato. El que hicimos anteriormente nos estaba diciendo que se iba a pagar el capital en los 5 años en cuotas iguales. Este ya no, este ya nos está diciendo que va a pagar el capital solamente en el quinto año, pero va a pagar los cupones cada año. Ya después nos dice que el valor recibido por los bonos fue de 219.091.901. Método de interés efectivo con la tasa de interés efectiva del 5%. O sea que lo primero que nosotros tenemos que mirar es qué tipo de bono es. Entonces ya podemos saber que el valor nominal, pues escoger la cantidad de bonos y multiplicarlas por el valor. Eso nos va a dar ¿cuánto? 210 millones de pesos. Este es el valor de origen, ese es el valor, ese es el capital, es decir, el valor nominal, y el valor negociado fueron los 219.091.901. O sea que aquí ya nos estamos dando cuenta que realmente este es un bono con prima. ¿Por qué? Porque el valor negociado está por encima del capital o el valor nominal. Y también lo vemos de la otra manera, que la tasa de interés efectiva es mayor a la tasa de interés, o sea, perdón, que la tasa de interés del contrato, en este caso que fue el 6%, está por encima de la tasa de interés efectiva. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Porque necesitamos calcular el costo amortizado. O sea que lo primero que tenemos que hacer es determinar las estimaciones de los flujos de caja con que se va a pagar, ¿cierto? Entonces arrancamos. En el periodo inicial, entonces partimos de los 219 millones 091.901, ¿sí? Ahora, entonces nos están diciendo que se van a pagar intereses del 6%. Entonces tomamos el valor de esos 210 millones y lo multiplicamos por ese 6% y lo que nos va a dar 12.600.000 pesos. Eso quiere decir que en el año 1
12.600.000 es lo que se va a pagar. En el año 2, 12.600.000. En el año 3, 12.600.000. En el año 4, 12.600.000. Y en el año 5 se pagan los mismos 12.600.000, pero se tiene que pagar el capital, es decir, los 210 millones de pesos, ¿sí? O sea que ya haciendo el flujo de caja, miren muchachos que si nosotros logramos entender el flujo de caja, tenemos prácticamente más de la mitad del ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque ya lo otro se vuelve muy, muy técnico, ya es sumar y restar, pero lo importante es entender claro las condiciones del contrato. O sea, la clave de esto es entender esas condiciones del contrato, que son 200, son 21 bonos, el valor nominal de cada uno son 10 millones de pesos, es decir, que la totalidad son 210 millones de pesos, que de aquí se va a pagar una tasa del 6%, es decir, que el emisor tiene que pagarle, en este caso al inversionista, cada año 12.600.000 pesos, y que ya al final del quinto año no solamente le va a pagar los 12.600.000, sino que le va a pagar el capital, que en este caso son los 210 millones de pesos. Entonces ya está el número 1. Ya calculamos los flujos de caja estimados. Recuerden que esas son estimaciones, ¿sí? Entonces ya teniendo esta estimación de esos flujos de caja, hallamos la tasa de interés efectiva con la fórmula de la TIR, que yo se las había mostrado, y lo que les estamos diciendo es, coja todos estos valores y calcúleme la TIR. O sea que te está dando una tasa de ¿cuánto? Del 5%. Es decir, que esa tasa del 5% es una tasa que está por debajo de la tasa de interés negociada. Entonces ya tenemos este dato y ya podemos hacer entonces la tabla de amortización. Ya no la vamos a hacer con esta tasa del 6, sino que la vamos a hacer con esta tasa del 5%. Entonces acuérdense, partimos siempre del precio de transacción, el valor negociado, el valor razonable. Entonces estamos arrancando con los 219.091.901. Vamos a multiplicar, en este caso, por la tasa de interés efectiva, que fue la que nos dio el 5%. O sea, este valor por el 5%, lo que nos está dando aquí es el interés efectivo. ¿Qué estamos restando? Los pagos. Miren, muchachos, que yo no le estoy variando para nada las condiciones en el contrato. Yo sigo pagando con la tasa que yo determiné en el contrato, pero para contabilizar yo la tengo que hacer con esa tasa de interés efectiva. Entonces mira que aquí me va a generar una diferencia. Esta diferencia es la que se genera por la tasa de interés y esa es la que me va a afectar mi capital, en este caso disminuyendo. Entonces arranco un saldo inicial de 219, le sumo el interés efectivo y le resto el pago. Es decir, que llego a un saldo de 217.446.496. Ese es el nuevo saldo. Con este nuevo saldo vuelvo y opero con el 5%. Y ya me va a dar el interés efectivo, que es 10.832.325. Teniendo ya ese interés, vuelvo, establezco con el que había hecho inicialmente el contrato 12.600. Entonces el saldo inicial, le sumo el interés efectivo y le resto el pago. Es decir, que termino con un saldo de 215.718.821. Vuelvo otra vez para el año 3. Establecemos nuevamente el saldo, volvemos a operar por el 5% y es lo que me da nuevamente el interés efectivo. Ya tenemos 12.600, que fue lo que se determinó en el flujo de caja, y volvemos otra vez a operar. Este saldo más el interés efectivo menos el pago me da un nuevo saldo. Luego con este nuevo saldo vuelvo y opero con el 5% y es lo que me está dando aquí los 212 millones, y vuelvo a multiplicar por el interés efectivo y le resto los 222.600, que fue lo que se determinó en el contrato en el último año, que se iba a pagar el capital más los intereses. Mire que por eso es tan importante entender aquí las condiciones del contrato. Entonces ya tenemos listica la tabla, ¿cierto? Entonces ya con esa tabla es la partida para nosotros poder contabilizar. Si no tenemos la tabla, digamos que se nos vuelve más confuso la contabilización, porque la tabla es la que nos está diciendo en el periodo, en el tiempo, realmente cómo se está comportando ese pasivo financiero. Entonces hacemos la medición inicial, pues, obviamente arrancamos con los saldos iniciales que nos habían dicho por acá, nos decía que teníamos un saldo de bancos de 20 millones y un saldo de 20 millones. Entonces partimos bancos contra cuota de interés social 20 millones. En la medición entonces inicial, ¿qué vamos a hacer?
tenemos el banco, los 219.091.901, que fue el valor que nosotros recibimos, ¿cierto? Ese fue el valor que nosotros recibimos. Entonces, la medición inicial lo estamos llevando contra bancos, ¿cierto? O sea, bancos contra buenos títulos emitidos capital. Recuerden que eso es una cuenta de pasivo, ¿cierto? Ya después sigue el año 1. Entonces, en el año 1, yo analizo la tabla de amortización y digo, ah, claro, es que yo pacté sobre una tasa una tasa que me está dando un valor de 12.600 y esta es la de interés efectivo. O sea que aquí me está generando una disminución de 1.645.000, pero se está reflejando ¿dónde? Se está reflejando realmente en el capital. Allí es donde se refleja en el capital. ¿Por qué? Porque es realmente la diferencia. O sea, digamos que uno lo ve aquí a la luz de la contabilidad del emisor. Entonces, ¿cómo nos queda la contabilización? Nos queda gasto financiero contra bono y títulos emitidos y colocados intereses. Mira que lo estamos llevando al interés efectivo, ¿cierto? Luego vamos a pagar. Dijimos que pagamos 12.600.000. Claro, pagamos el interés efectivo con que habíamos causado. Y esa diferencia es la que estamos dejando directamente en el capital. ¿Qué pasa en el año 2? En el año 2, entonces vamos lo mismo. Entonces en el año 2, yo aquí establezco la diferencia. Digo, ah, claro, es que yo tengo que pagar con una tasa que me dio un valor de 12.600 y realmente es de 18.72.325. Yo no le puedo cambiar las condiciones a él, yo le sigo pagando con 12.600, significa que esta diferencia es la que yo voy a dejar por allá en el capital, o sea que voy a disminuirla. ¿Por qué? Porque yo estoy empezando de un valor mayor para llegar a un valor menor. Entonces, en el año 2, vamos a la contabilización, entonces en el año 2 me va a quedar los 10.872.325 y los intereses 10.872.325. Y nos queda aquí el valor de los 10.872.325 y nos quedan 1.727.675. Entonces, mire que esta es la diferencia la que yo estoy llevando a capital. En el año 3, entonces lo volvemos a hacer. Ya si miramos la tabla, analizamos, claro, yo en el año 3 tengo una diferencia porque esta fue la tasa, el valor de la tasa pactada menos el valor de la tasa de interés efectiva. Es decir, que en el año 3 me está quedando, o nos está quedando por acá, una diferencia de ese 1.814.059, precisamente la diferencia entre la tasa. Mire que este valor de tasa fue con la efectiva y este fue con la que se había pactado en el contrato. El año 4 pasa exactamente lo mismo, entonces ya se vuelve muy repetitivo. Mira que en el año 4 nos está generando una diferencia entre este valor, que es la tasa de pactada con la tasa del contrato, o sea, la tasa de entrada efectiva con la tasa del contrato, nos da 1.904.000, es decir, que para el año 4, esta es la diferencia que tenemos en el capital. Y para el año 5, en el año 5, entonces, ¿qué va a pasar? En el año 5 teníamos por acá, teníamos los 12.600.000 que dijimos que teníamos que pagar de capital menos los 10.600.000. Mira que acá nos está reflejando los 2 millones de pesos, es decir, 2 millones de pesos de interés y el valor que dijimos que era el capital, que en este caso el capital eran los 210 millones de pesos. Vamos a mirarlo acá en la contabilización. Mírenlo acá. Salieron los 10.600, como se había pactado para hacerlo con la tasa de interés efectiva. Pagamos los 222.600 como se determinó en el flujo de caja. Y mira que acá estamos separando los 210 millones de pesos del capital y esos 2 millones de pesos son un reflejo de ¿qué? De esa diferencia de la tasa de interés, ¿sí? Si nosotros lo vemos con el libro mayor, yo creo que lo entendemos también muy fácil, porque mira que nosotros tenemos un bono con prima porque estamos arrancando de un valor mayor para llegar a un valor menor. O sea, mira que yo tengo que llegar a los 210 millones de pesos. Por eso es que yo le estoy disminuyendo, por eso es que yo, en este caso, le estoy debitando el capital, esa diferencia entre tasa de interés. ¿Sí?
Los bonos, entonces aquí quedarían las cuentas. Ese es el bono capital, significa que a los 5 años ya queda en cero, o sea que a los 5 años yo voy a pagar el valor del capital, o sea, el valor nominal. Aquí reflejamos los intereses año a año y pago, ¿cierto? Los gastos financieros en cada año, pues aquí los estamos como mostrando en cada año, y ahí donde digamos que se nos termina el ejercicio. Pero entonces también vamos a mirar lo mismo de ahorita. ¿Qué pasa si tenemos, si ya nos están diciendo, no, es que necesitamos hacer la contabilización mensual? Entonces tenemos que coger y pasar esa tasa de interés efectiva, ¿cierto? Que es esa tasa del 5%, la tenemos entonces que convertir a una equivalente mensual, con la misma formulita que les dije. Y P es igual a 1 más la tasa elevada a 1 sobre 12 menos 1. O sea que estamos diciendo, si esta tasa es efectiva anual, ¿cuánto es la equivalente mensual? Entonces simplemente colocamos 1 más el 5%, cerramos paréntesis, elevamos 1 sobre 12 a la menos 1. ¿Sí? Y es lo que nos está dando una tasa del 0.0407422124. O sea que con esta tasa es que vamos a hacer ya la tabla de amortización, pero mensual. Entonces pasa exactamente lo mismo. Estos 5 años yo necesito llevarlos a meses. Es decir, que la tabla de amortización van a quedar en 60 periodos. Hacemos los 60 meses, ¿cierto? Partimos de los 60 meses y partimos del saldo inicial, que en este caso el saldo inicial son los 219.091.901. Multiplicamos por el interés efectivo, que ya sabemos que fue la equivalente, el pago cero, porque mira que no estamos variando las condiciones de pago, es decir, que el primer pago va a ser ¿cuándo? En el mes 12, es decir, el primer año. El segundo pago, ¿cuándo va a ser? Va a ser en el periodo ¿qué? Va a ser en el periodo 24, es decir, en el año 2. El año 3, ¿en qué mes va a ser? Va a ser en el mes 36, o sea, en el año 3. El periodo 4 va a ser en el mes 48, o sea, el año 4. Y por último, el periodo 60, que es el quinto año, ahí estoy pagando todo el capital y todos los intereses. Entonces, digamos que es la manera de contabilizar. Repito, si me dicen que es mensual, entonces yo tengo que dar la tasa de interés equivalente mensual. Y si me dicen que es anualizada, entonces yo llevaría la tabla de amortización anualizada. ¿Sí? Cuéntame cómo vamos ahí. ¿Qué dificultad han tenido hasta el momento? Ninguna. No, Bueno, profe, hasta el momento pues entendible. bien. Entonces vamos a mirar qué pasa con el bono con descuento, ¿cierto? Entonces, la característica del bono con descuento va a ser, digamos, lo contrario, porque aquí nosotros tenemos un valor nominal y este valor nominal es el que se está negociando y se está negociando por debajo del nominal. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés efectiva va a ser mayor a la tasa de interés del contrato. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la siguiente situación. Entonces nos dice, hay unos saldos iniciales, se tiene una cuenta de bancos de 310 millones de pesos y una cuota de interés social de 310 millones de pesos. Se tiene un valor nominal de 800 millones, una tasa cupón efectiva del 6% y el cupón se pagará anualmente, es decir, 48 millones de pesos. Si operamos 800 por el 6%, pues nos da los 48 millones de pesos. O sea que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Siempre que necesitamos aplicar el costo amortizado, lo primero que tenemos que hacer es calcular el flujo de caja. ¿De acuerdo? Es una proyección de flujo de caja estimado que se va a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué voy a empezar? Voy a empezar por los 736.116.79, que es el valor que yo recibí. Ahora yo como emisor sé que tengo que pagar cupones cada año, es decir, que en el primer año pago un cupón de 48 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las condiciones del contrato me está diciendo sobre el capital vas a pagar el 6%. Para el año 2, lo mismo, 48 millones de pesos de acuerdo al contrato. Para el año 3, lo mismo, 48 millones. Para el año 4,
48 millones de pesos. ¿Y qué pasa en el año 5? En el año 5, entonces yo ya voy a pagar el capital, que son los 800 millones, más los 48 millones de pesos que se dijo que se tenían que pagar. O sea que al hacer esta operación, yo voy, calculo la TIR, y la TIR me está diciendo que es una tasa del 8%, ¿cierto? Aquí ya nos la había dado en el enunciado. Entonces, ya hicimos lo primero. Primero, determinamos el flujo de caja. 2, entonces ya vamos a hacer la tabla del costo amortizado partiendo del valor que se recibió, en este caso los 736 millones 116, y se vuelve otro jueguito repetitivo. ¿Por qué? Porque volvemos a multiplicar por la tasa de interés efectivo. Pero aquí sí va a haber algo, un cambio, va a ser la contabilización. Porque mira que en el otro, el diferencial de tasa de interés, yo lo que estaba haciendo era disminuyendo el valor del capital, porque estaba empezando de un valor mayor para llegar a uno menor. En cambio aquí es lo contrario, yo necesito empezar de un valor menor para llegar a uno mayor. Es decir, que ese diferencial que me va a dar a mí es un diferencial donde yo tengo que, es como una diferencia a crédito, donde yo tengo que aumentar el valor del pagaré, en ese caso, perdón, del bono. Entonces, mire que acá tenemos, claro, 58 millones es lo que yo debo pagar, ¿cierto? Y yo contraté, o yo estoy haciendo digamos, todos los cálculos con los 48 millones. O sea que aquí me está generando, si usted hace esto, pues me va a decir, profe, te está generando un valor negativo de 10 millones 889,331. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que ese valor negativo lo que va a hacer es realmente es aumentar el valor del capital, ¿cierto? Entonces sigamos acá. Para el año 2, partimos lo mismo, del saldo de los 747, multiplicamos por la tasa de interés efectiva y restamos el pago de los 48 millones de pesos. Y llegó al saldo, 758. Entonces mira que acá estamos reflejando lo mismo. Este valor de los 48 millones menos los 59 millones 760, mira que acá también me está reflejando ese aumento. Para el año 3, lo mismo, los 48 millones menos los 60 millones 701, 12 millones. Para el año 4, ya enseguida nos vamos a la contabilización. Ahí ya me está reflejando. Entonces, si nos vamos para el año 1, entonces, ¿qué pasa en el año 1? La medición inicial, ¿cierto? Pero mira que en el año 1, yo estoy contabilizando, causando el interés con el interés efectivo. Pero cuando yo voy a pagar, estoy pagando con la tasa pactada. Entonces, mira que esa diferencia que está haciendo, que yo la lleve a capital. O sea, yo al inversionista le estoy pagando sus cupones como se determinó en el flujo de caja de 48 millones de pesos. Pero a mí la tasa me da mayor. Entonces, como me da mayor, esa diferencia entre tasa es lo que yo estoy llevando o estoy aumentando mi capital. En el año 2, pasa exactamente lo mismo. Yo causé con el interés efectivo y tengo que pagar tal como se determinó en las condiciones del contrato. Es decir, que me está dando esta diferencia de tasa de interés. En este caso, como esa tasa de interés, ¿qué pasa con la tasa de interés? Lo que les dije acá. Esa tasa es menor, la del contrato, a la tasa de interés efectiva. Ese efecto es el que yo estoy llevando en la contabilización, ¿no? Para el año 2. En la contabilización, yo lo estoy llevando como un aumento a mi capital, ¿sí? Lo mismo entonces pasaría para el año 3. Estoy contabilizando con la tasa de interés efectiva, pago con las condiciones que se dijo inicialmente, y ese es el diferencial de esa tasa, que la estoy llevando con un mayor valor del capital, ¿sí? Entonces, miren, yo les muestro acá, y en el año 4 lo mismo. Causamos con el interés efectivo, llevamos el interés y llevamos los 48 millones como se pactó, como se dijo que se iba a hacer. Y para el año 5, en el año 5 lo mismo. Tengo el interés pactado con la tasa de interés efectiva y estoy pagando tal como se dijo en el contrato, con los 848 millones. Y ahora lo que les quiero mostrar es esto, y verá, para que lo entiendan más fácil. Mira que yo partí de un valor menor, en este caso que fue el valor que estaba por debajo
del valor nominal, que eran 736.116.639, y mira yo lo que estoy haciendo, aumentando, 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 aumentando. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a pagar el capital. Cuando yo ya le estoy pagando el final, en ese caso allá es inversionista, yo le tengo que pagar ¿qué? Lo que se determinó, que en este caso era el valor nominal o el capital, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa, y qué pasa con los intereses? Con los intereses pasa exactamente lo mismo. Se van causando y se van pagando, se van causando, se van pagando, se van causando, se van pagando, se van causando, se van pagando, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, les voy a subir, ya había el primer ejercicio de 1.000 millones, ya se los había subido, les voy a subir esos dos últimos ejercicios y otro ejercicio para que trabajen ya como combinado todo lo de que tiene que ver con pagarés y con bonos. Y también les subo la grabación del día de hoy, voy a pararla ya por acá, voy a parar la grabación y los escucho, cuéntenme a ver cómo van con esos estudios, si han entendido, cuéntenme a ver.